Te hice un café especial, mi vida, dijo mi esposo. Olía horrible, casi a metal. Mi cuñada me miraba sonriendo. En un tropiezo intencional, intercambié las tazas. 30 minutos después, ella. El silencio en la casona del centro de Puebla era una bestia viva. Respiraba. Podía sentir su aliento frío en los azulejos de Talavera bajo mis pies, incluso a través de mis zapatillas. Eran las 9 de la mañana de un domingo, y como cada domingo, el ritual de la familia de mi esposo estaba en pleno apogeo. Un ritual que se sentía menos como una reunión familiar y más como una audiencia en la corte de un rey tiránico. Soy Adela, tengo 29 años. Me casé con esta familia, o más bien, con la idea de esta familia, hace 3 años. La casona misma era opresiva, en madera oscura que olía a cera de abeja y a secretos centenarios, techos altos que hacían que tu voz sonara pequeña, y muebles tan pesados que parecían estar arraigados al suelo con desesperación. En la cabecera de la larga mesa de caoba, don Dionisio, mi suegro, 60 años, leía El Sol de Puebla. El chasquido de la hoja de papel al darle la vuelta era el único sonido permitido, un metrónomo para nuestra ansiedad colectiva. Don Dionisio no era un mal hombre, pero era un hombre de negocios por encima de todo. El Sabor de Los Ángeles, la compañía de catering de lujo que fundó, era su verdadera fe, su verdadera pasión. Yo, una chef con talento pero sin linaje, era su proyecto más reciente, él me respetaba, o al menos, respetaba mi paladar, y eso era más de lo que podía decir de mi propio esposo. A mi lado, Leonel, mi esposo, de 30 años. Leonel era hermoso. Era la razón por la que estaba en este lío. Tenía el cabello oscuro y los ojos claros que hacían que las clientas se sonrojaran. Pero esa belleza se había agriado. Había aprendido, demasiado tarde, que su encanto era una fachada que apenas ocultaba una debilidad estructural. Ahora mismo, estaba deslizando su tenedor de plata de un lado a otro sobre el mantel de lino, sin tocar su comida. Sus ojos nunca se encontraban con los míos. Hacía meses que no lo hacían. Frente a mí, la reina de este teatro, Ofelia. 34 años, la hermana mayor de Leonel. Su maquillaje era una máscara de porcelana impecable, y su perfume, caro y agudo, cortaba el aire. Ofelia era la directora financiera de la compañía. Y me odiaba. Me odiaba con la pasión pura y abrasadora que solo se reserva para alguien que ves como una amenaza existencial. Odiaba que yo tuviera talento en la cocina, algo que ella, a pesar de sus intentos, nunca tuvo. Odiaba que su padre, don Dionisio, me elogiara. Y odiaba que yo existiera en su mundo. A la derecha de don Dionisio, doña Beatriz, mi suegra, susurraba un rosario. Sus labios se movían en silencio, pero sus ojos oscuros y penetrantes no se perdían nada. Ella me toleraba como se tolera un mueble necesario pero feo. Su lealtad era para sus hijos, sus tesoros, sin importar cuán manchadas estuvieran sus manos. Los chilaquiles están secos, murmuró doña Beatriz, rompiendo el hechizo. Leonel se sobresaltó. Están buenos, mamá. Están secos, repitió ella, como si fuera un veredicto final. Antes de que la tensión pudiera escalar, Leonel se levantó abruptamente. Voy por más café. Nadie dijo nada. El silencio regresó, más pesado esta vez. Oía a Leonel en la cocina, el sonido de una máquina de espresso. No era el café de la cafetera de goteo que tomaba el resto de la familia. Regresó unos minutos después. Pero no llevaba la jarra de plata. Llevaba una sola taza de cerámica blanca, humeante. Se detuvo a mi lado. Mi corazón dio un vuelco. Era una anomalía. Leonel no hacía estas cosas. Te hice un café especial, mi vida. Su voz era un trueno en el silencio. Falsa. Demasiado alegre. Todos en la mesa levantaron la vista. Don Dionisio bajó su periódico. Ofelia dejó de fingir que comía su papaya y una sonrisa diminuta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Él colocó la taza frente a mí. «¿Qué detalle, Leonel?», logré decir. «Pruébalo», insistió él.
Es una mezcla nueva. Para ti. Necesitas estar fuerte para esta semana, ¿no? Con lo del gobernador. La boda de la hija del gobernador. El contrato más grande en la historia de El Sabor de Los Ángeles. 5 millones de pesos. Y el martes era la prueba de menú final, la presentación que yo dirigiría. A menos que, por supuesto, no pudiera. Acerqué la taza a mi nariz. El aroma a café de Veracruz estaba allí, sí. Pero debajo de él, había algo más. Algo que no pertenecía. Un olor agrio, casi a tiza. Un olor metálico. Mi estómago no se revolvió. Se congeló. Levanté la vista. Leonel me miraba con una intensidad desesperada. Sus ojos claros suplicaban. Bebe, decían. Pero su frente brillaba con una fina capa de sudor. Dirigí mi mirada a Ofelia. Su sonrisa ya no era diminuta. Era una línea delgada y triunfante. Sus ojos me desafiaban. Atrévete, parecían decir. Sabía, con la certeza absoluta y helada que precede a una catástrofe, que esta taza de café no era un gesto de amor. Era un arma. Ese olor a tiza. No era la primera vez que algo, fuera de lugar, amenazaba mi bienestar en un momento crucial. Mi mente, aguda por la adrenalina, abrió las puertas de lo que yo llamaba mi Museo del Dolor, una colección de accidentes y descuidados que había sufrido en los últimos 3 años, todos convenientemente orquestados por Ofelia, con Leonel como su cobarde cómplice. Mi mano se posó en mi regazo, para ocultar el ligero temblor. ¿Por qué sospechaba tanto? Porque 6 meses antes, casi muero. La imagen era tan clara como el Talavera en las paredes. Era la fiesta del 20º aniversario de El Sabor de Los Ángeles. Mi gran oportunidad. Don Dionisio, en un raro arranque de confianza total, me había encargado el menú completo. 150 de las personas más importantes de Puebla estarían allí. Y mi plato estrella, mi obra maestra, iba a ser el mole poblano de mi abuela. Una receta que había guardado celosamente, una sinfonía de 30 ingredientes que tomaba 2 días preparar. Estaba en la cocina principal. El calor, el vapor, el olor a chiles tostados, chocolate y especias. Era mi cielo personal. Había pasado las últimas 6 horas vigilando esa olla de barro, probando, ajustando. Estaba perfecto. A 10 minutos de servir, Ofelia entró. Nunca entraba a la cocina durante el servicio. Era su regla. Solo vengo a supervisar la calidad, Adela, dijo, su voz goteando una falsa dulzura. Se paseó, probando cosas con el dedo, haciendo muecas. Llegó a la olla del mole. ¿Esto es?, preguntó, con desdén. Es la receta de mi abuela, dije con orgullo, secándome el sudor de la frente. Interesante. Se acercó más. Le falta, no sé. Un toque. Textura. Antes de que pudiera reaccionar, agarró un enorme tazón de la estación de postres. Las almendras fileteadas le darán un toque crujiente, exclamó alegremente. Y lo vació. Vació el contenido del tazón en mi mole. No, grité, pero fue demasiado tarde. El terror me heló la sangre. Ay, Adela, qué exagerada, se rió ella. Solo es un poco de textura. Te estoy haciendo un favor. Pero no eran almendras. Lo supe en el instante en que el olor golpeó el vapor. Eran nueces. Nueces de Castilla. El único alimento en el mundo al que soy mortalmente alérgica. No podía respirar. No por la alergia, todavía no. Por el pánico. ¿Qué hiciste? Solo te ayudé, dijo, su sonrisa volviéndose cruel. Y entonces, por pura profesionalidad, antes de que pudiera detener a mis cocineros, probé una diminuta cucharada para la sazón final, un reflejo automático. El sabor metálico fue instantáneo. Luego, el picor. Mi garganta, en menos de 30 segundos, comenzó a cerrarse.
Intenté hablar. No pude. Solo salió un silbido. Agarré mi cuello, mis ojos se abrieron de par en par por el terror. Miré a Ofelia. Y ella estaba allí. De pie. Viendo. Con una expresión de curiosidad clínica. Solo cuando mis rodillas cedieron y los otros cocineros empezaron a gritar, ella cambió su expresión a una de preocupación falsa. ¡Ay, Dios mío! Adela. ¿Estás bien? Se me olvidó por completo tu alergia. ¡Qué torpe soy! Pasé la noche en urgencias. El doctor Ramírez me dijo que si hubiera tardado 5 minutos más en llegar, estaría muerta. El evento fue un desastre. El plato principal nunca salió. Pero la verdadera daga se clavó más tarde. Leonel llegó al hospital a las 3 de la mañana, oliendo a whisky caro. No me preguntó cómo estaba. No me tomó la mano. Se paró al pie de la cama, con el ceño fruncido y los ojos inyectados en sangre. Tenías que hacer una escena tan grande, Adela, masculló. Enfrente de todos. Hiciste que Ofelia se sintiera terrible. Lloró. Fue un simple descuido. Un accidente. ¿Y ahora qué? Todos piensan que nuestra cocina no es segura. Arruinaste el aniversario de mi padre. Arruinaste. Mi padre. Un simple descuido. Casi me había matado. Y él estaba preocupado por cómo se sentía Ofelia. Esa noche, el amor que sentía por Leonel no solo murió, se pudrió y se convirtió en ceniza. Me quité el anillo de bodas y lo miré durante 1 hora. Y luego, por cobardía, por miedo a perder mi cocina, por la estúpida y débil esperanza de que mi talento me protegería, me lo volví a poner por la mañana. Ahora, mirando el café en la mesa, ese mismo sabor metálico inundaba mis sentidos, esta vez solo en mi memoria, pero tan real como el veneno. Sana, había dicho Leonel. Sí, sana, era exactamente lo que planeaban que no estuviera. El accidente de las nueces no había sido un intento fallido. Había sido una prueba. Habían visto mi reacción, habían medido la dosis. Esta taza de café, no era una prueba. Era la ejecución. Mi mano se aferró a la servilleta de lino sobre mi regazo. Si el incidente de las nueces fue un intento de asesinato descarado, el segundo acto fue mucho más sutil, diseñado no para matarme, sino para destruirme profesionalmente. Fue hace 3 meses. El contrato con la cadena de hoteles Presidente. Era mi bebé. Un contrato de 3 millones de pesos al año para surtir todos sus eventos corporativos a nivel nacional. Yo había diseñado la propuesta, los menús, los márgenes. Había trabajado 2 meses sin parar, durmiendo en un catre en mi pequeña oficina junto a la cocina. La presentación final era un lunes a las 10 de la mañana. Esa mañana, yo era un manojo de nervios. Estaba repasando mis notas por 100ª vez en el estudio de la casona. No había comido, mi estómago era un nudo. Ofelia entró sin tocar. Te ves terrible, Adela, dijo, con una sonrisa que no cuadraba con sus palabras. Llevaba 2 tazas humeantes. Te traje un té de manzanilla. Para los nervios. Parece que te va a dar algo. Relájate. Me entregó una taza. Y yo, como una idiota, lo acepté. Estaba tan cansada de la guerra, tan desesperada por un gesto de paz, que vi su amabilidad como una posible tregua. Gracias, Ofelia, murmuré. Bebí la mitad de un trago. Sabía bien. A manzanilla. 30 minutos después, el mundo se disolvió en un calambre doloroso. No eran nervios. Era un dolor abdominal tan agudo que me dobló en 2. Sentí como si me estuvieran retorciendo por dentro. Llegué al baño justo a tiempo para que la primera oleada de vómito me golpeara. Pasé las siguientes 3 horas de rodillas en el suelo de azulejos fríos, vomitando hasta que solo salía bilis amarga, mientras mi cuerpo era sacudido por espasmos y diarrea. Perdí la reunión, por supuesto. Llamé a Leonel, llorando, desde el suelo del baño.
no puedo, estoy muy enferma, no sé qué. No te preocupes, mi vida, dijo él, con una voz extrañamente tranquila. Ofelia irá. Ella tiene tus notas. Ella se encarga. Y lo hizo. Ofelia, heroicamente, tomó mi lugar. Y fracasó estrepitosamente. No conocía los menús, no entendía la logística, no supo responder a las preguntas sobre los márgenes de ganancia. Perdió el contrato. Esa noche, en la cena, la narrativa fue muy diferente. No sé qué le pasó a Adela, dijo Ofelia a don Dionisio, con una mirada de falsa compasión. Estaba perfectamente bien y de repente le dio un ataque de pánico. Se encerró en el baño. Creo que la presión fue demasiado para ella, ve. Su falta de preparación y sus nervios nos costaron 3 millones de pesos. Don Dionisio me miró con una decepción que me dolió más que el veneno. ¿Y Leonel? Leonel me frotó la espalda esa noche y me dijo que, quizás debería tomar un descanso, que, tal vez estaba abarcando demasiado, que, no todos están hechos para esta presión. Gaslighting. Me habían envenenado y luego me llamaron débil por caer. Pero la verdadera confirmación, la pieza que unía todos los crímenes, llegó la semana pasada. Era tarde. Yo estaba en la biblioteca buscando un libro de recetas antiguas. La puerta del despacho de Leonel, al otro lado del pasillo, estaba entreabierta. Escuché la voz de Ofelia, baja y sibilante como una serpiente. La boda del gobernador el martes. B está pensando en dársela a ella. La forma en que escupió la palabra, ella, como si fuera basura, me heló la sangre. No voy a permitirlo, Leonel. Es mi legado, ¿entiendes? Si ella está en esa prueba de menú, nos robará el espectáculo. B la pondrá en un pedestal. Hubo un silencio. Luego Leonel, su voz apenas un susurro. Ofelia, ¿qué quieres que haga? B la adora. Dice que su paladar vale oro. No me importa, espetó Ofelia. B no le dará el contrato de catering más grande en la historia de esta compañía a esa arrimada si no está en condiciones de salud para manejarlo. Así que ocúpate. O juro por Dios, Leonel, que le contaré a B sobre tu problema de 500,000 pesos en Monterrey. Ese préstamo que tomaste de la compañía y que mágicamente perdiste en esa inversión fantasma. Chantaje. $500,000. Fraude. Por eso él era su marioneta. Escuché a Leonel tragar saliva. Está bien. Está bien, hermana. Me ocuparé. Será solo un resfriado fuerte. Como la última vez. Nadie saldrá herido. Asegúrate de que así sea, dijo Ofelia. Asegúrate de que no pueda levantarse de la cama el martes. Un resfriado fuerte. La taza de café metálico. La boda del gobernador el martes. Hoy era domingo. Volví al presente. El comedor. El olor a tiza. La sonrisa de Ofelia. El sudor en la frente de Leonel. Todo encajaba. Tomé una decisión. En el segundo que me tomó inhalar y exhalar, mi cobardía se evaporó. Ya no era la víctima. Sonreí. Una sonrisa dulce, la que usaba cuando hablaba con clientes difíciles. Qué detalle tan dulce, cariño. Me levanté, cogiendo la taza. Mi mano estaba firme como una roca. De hecho, se me antoja una concha de vainilla para acompañarlo. ¿Alguien quiere? Nadie respondió. Empecé a caminar hacia la cocina. Mi camino me llevaría directamente detrás de la silla de Ofelia. Ella también se había levantado y estaba en la credenza, sirviéndose un vaso de jugo de naranja, dándome la espalda por un segundo. Su propia taza de café, limpia, normal, estaba en su lugar en la mesa. Este era el momento. Mi pie tropezó con el borde de la alfombra persa. Era un movimiento que había practicado en mi cabeza 1000 veces en los últimos 30 segundos. ¡Ay! Perdón, grité,
tambaleándome hacia adelante, directamente hacia Ofelia. «Cuidado», gritó ella, girándose de golpe, derramando un poco de su jugo. En el caos de 1,5 segundos, mi mano derecha, sosteniendo la taza envenenada, se disparó. La coloqué en el lugar exacto donde estaba la taza de Ofelia. Mi mano izquierda, ahora vacía, agarró la taza limpia de Ofelia de la mesa. «Uy, casi te tiro», dije, enderezándome, ahora sosteniendo su café. «Qué torpe soy». «Perdón, Ofelia». «Con permiso». Ella me fulminó con la mirada. «Pues fíjate, idiota. Siempre estás en las nubes. ¿No te pueden enseñar a caminar en esa cocina tuya?» «Tienes razón, cuñada». «Mi culpa», dije, sumisamente. Regresé a mi asiento. Leonel parecía aliviado de que no hubiera hecho un desorden. Don Dionisio ni siquiera levantó la vista. Me senté. Mi corazón golpeaba mi pecho tan fuerte que me dolía, pero por fuera, era la imagen de la calma. Levanté la taza limpia de Ofelia. «Bueno», dije, mirando directamente a Leonel y luego a Ofelia. «Salud, familia. Por una semana muy, muy productiva». Y tomé un largo sorbo del delicioso y limpio café de Veracruz. El primer sorbo de café limpio fue una explosión de sabor y alivio. Era el Veracruz de tueste oscuro que yo misma había seleccionado la semana anterior. Fuerte, con notas a chocolate y tabaco, y absolutamente, gloriosamente, libre de cualquier rastro de tiza o metal. «Delicioso», dije en voz alta, sonriendo a Leonel. Él me devolvió la sonrisa, aunque la suya era temblorosa, aliviado de que yo hubiera caído en la trampa. Miré a Ofelia. Ella había vuelto a su asiento, claramente molesta por mi torpeza pero ajena al verdadero drama. Me observaba como un halcón, esperando. Esperando a que empezara a sentirme mal. «Bueno», carraspeó don Dionisio, bajando finalmente su periódico. «Hablemos de negocios. La boda del gobernador. La prueba final es el martes. Adela, quiero que presentes esos chiles en nogada deconstruidos de los que me hablaste. Es arriesgado, pero si funciona». Mientras él hablaba, Ofelia, claramente impaciente y molesta porque yo seguía perfectamente normal, tomó su taza de café, la mía, la envenenada, y le dio un gran trago. Hizo una mueca instantánea. «¡Puaj!», escupió casi. «¿Qué diablos es este café? Sabe horrible». El rostro de Leonel se contrajo de pánico, pensando que ella se quejaba de su propio café, el limpio. Es el nuevo tueste de Chiapas, hermana. Quizás es muy fuerte para ti. Tiene notas Herbels». «Herbels», repitió Ofelia con desdén. «Sabe a químico. A metal». «Ah». Bebió un poco de jugo de naranja para quitarse el sabor. Pero su mirada se cruzó con la de Leonel. Vi un destello de duda en sus ojos. Él le hizo un gesto casi imperceptible, un movimiento de la cabeza que decía, «Bebe, todo está bien». Confiando en su inepto hermano, Ofelia suspiró con fastidio y, para demostrar su punto o quizás porque necesitaba la cafeína para su maldad matutina, tomó otros 2 tragos largos, aunque con evidente asco. «Como sea», dijo, interrumpiendo a su padre. «Ve, sobre la boda del gobernador, sigo pensando que la propuesta de Adela es demasiado artística. La gente quiere comida tradicional, ¿no?». Y se detuvo. Se detuvo a mitad de la frase. Parpadeó, 1, 2 veces, como si intentara enfocar la vista. «¿No qué, Ofelia?», preguntó don Dionisio, claramente irritado por la interrupción. Ofelia se llevó una mano a la sien. «No, nada. Es solo que, ¿qué calor hace aquí de repente, no?». «Estamos a 20 grados, Ofelia», dijo doña Beatriz, mirándola con extrañeza. «Pues yo me siento», murmuró. Sus palabras empezaron a arrastrarse ligeramente. Mareada. Ahí estaba. Lentamente, con una calma que no sentía, saqué mi teléfono de debajo de la mesa. Lo desbloqueé con la huella digital. Abrí la cámara.
Fingí estar revisando un correo urgente del restaurante, apoyando el codo en la mesa y sosteniendo el teléfono en mi regazo, pero con la lente apuntando directamente a través del centro de mesa floral. Presioné el botón rojo de grabar. ¿Mareada?, preguntó Leonel, su voz subiendo una octava, llena de un pánico que no podía ocultar. ¿Cómo mareada? Como si la habitación estuviera girando, dijo Ofelia. Intentó levantarse, pero sus movimientos eran torpes, descoordinados. Agarró el borde de la mesa para estabilizarse. Leonel, yo no me siento. Se desplomó. No fue una caída dramática. Fue un colapso. Sus rodillas simplemente cedieron y se deslizó de la silla al suelo, quedando sentada con la espalda contra la pata de la mesa. Ofelia, gritó doña Beatriz, su grito agudo rompiendo el cristal del silencio. Don Dionisio se levantó de un salto, tirando su silla. ¿Qué le pasa? ¿Ofelia? ¿Pero Leonel? Leonel estaba congelado. Estaba pálido como el papel, sus ojos fijos en el cuerpo de su hermana, luego en la taza vacía frente a su lugar, y luego, en mí. Vio mi calma. Vio mi teléfono. Y el terror lo rompió. No, gritó, una mezcla de terror y estupor. Corrió hacia ella, pero no como un hermano preocupado, sino como un criminal revisando la escena del crimen. La sacudió. No. Tomaste la taza equivocada. ¿Esa no era para ti? El mundo se detuvo. Doña Beatriz se llevó las manos a la boca. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Leonel? ¿Taza equivocada? Don Dionisio se quedó de piedra. ¿Qué, diablos, significa eso? Ofelia estaba en el suelo, con los ojos abiertos y desorbitados. Estaba temblando, y una fina capa de espuma blanca se formaba en la comisura de sus labios. Pero estaba consciente. Y estaba furiosa. Agarró la camisa de Leonel con una fuerza que no creí que tuviera. Imbécil, siseó, su voz pastosa por la droga, pero llena de veneno. Me dijiste que solo la enfermaría. Que solo la sacaría del martes. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí. Yo seguía sentada. Grabando. Leonel, llorando ahora, lágrimas de pánico y estupidez, la sacudía. Es lo que me diste. Es lo que me diste. El frasco entero. El frasco entero de clonazepam bebé. Tú me dijiste que la dosis pasada no funcionó. ¿Qué tenía que asegurarme? La confesión fue tan clara, tan pura en su maldad, que me robó el aliento. Don Dionisio solo pudo susurrar una palabra. Mi. ¿Clonazepam? Animal, gritó Ofelia, y usó su última onza de fuerza para abofetear a Leonel, un sonido sordo y húmedo. Eran 20 pastillas. 20. La ibas a matar, idiota. No solo a enfermarla. La ibas a... Sus ojos se pusieron en blanco y su cabeza cayó hacia atrás, golpeando la pata de la silla. Perdió el conocimiento. El silencio que siguió fue atronador. Doña Beatriz soltó un gemido que parecía salir de las profundidades de la tierra. Don Dionisio me miró. Vio mi rostro impasible. Vio el teléfono en mi mano, ahora apuntando abiertamente. Dejé de grabar. Guardé el archivo. Me levanté lentamente, doblando mi servilleta. Llamen a una ambulancia, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi aburrida. Parece que Ofelia tuvo uno de esos descuidos que le dan a la gente. ¡Qué torpe! Insistí en ir en la ambulancia. Fue una escena caótica. Leonel estaba paralizado, sollozando en el suelo junto a su hermana. Doña Beatriz corría en círculos, gritando incoherencias a Dios. Don Dionisio fue el único que reaccionó y llamó al 911, su voz temblando por primera vez desde que lo conocía. Cuando llegaron los paramédicos, yo fui la que dio el informe. Soy Adela, su cuñada. Estábamos desayunando. Bebió un café y unos 20 minutos después, reportó mareos,
dificultad para hablar, y luego temblores y pérdida de conocimiento. ¿Sabe si consumió algo más? ¿Alguna droga?, preguntó el paramédico, mientras le ponía una vía intravenosa. Su hermano, dije, sin emoción, mencionó que ella pudo haber tomado accidentalmente el clonazepam de su padre. Una dosis grande. Leonel levantó la cabeza del suelo, sus ojos rojos de pánico. No. Yo no. Cállate, Leonel, ordenó don Dionisio, su voz era un trueno sordo. Voy con ella, anuncié. No, yo soy su madre, empezó doña Beatriz. Usted no está en condiciones, señora, dijo el paramédico con firmeza. Necesito a alguien que esté calmado. Usted, me señaló, venga. En el trayecto al Hospital Ángeles, el hospital privado más caro y mejor equipado de Puebla, me senté en silencio, viendo el paisaje urbano pasar borroso. El olor a antiséptico y a miedo llenaba la ambulancia. Ofelia estaba pálida, intubada, pero sus signos vitales en el monitor eran estables. Estaba viva. Para mi desgracia, o quizás, para mi ventaja. La familia nos siguió en su camioneta. Pude verlos en el espejo retrovisor, la silueta de don Dionisio conduciendo, tenso, y Leonel gesticulando salvajemente en el asiento del pasajero. Llegamos a urgencias. Todo fue un borrón de batas blancas y jerga médica. Lavado gástrico, deprisa, sobredosis de benzodiazepinas, carbón activado. Ofelia desapareció detrás de unas puertas batientes. La familia irrumpió en la sala de espera segundos después. Leonel me vio primero. Su terror se había convertido en una furia cobarde. Se abalanzó sobre mí, con el rostro rojo y cubierto de lágrimas. Tú hiciste esto. Lo planeaste. ¿Qué hiciste? Tú la envenenaste. Agarró mis brazos con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel. Por primera vez en 3 años, me estaba tocando con pasión, y era para atacarme. No me moví. No grité. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Yo qué hice, Leonel?, le respondí, mi voz tan fría que pareció hacerle retroceder. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué no le explicas a tu padre por qué había 20 pastillas de su medicamento para dormir en una taza de café que era para mí? ¿Por qué no le explicas qué pasó en Monterrey? ¿Los 500,000 pesos? La sangre desapareció del rostro de Leonel. Su agarre se aflojó. Retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Don Dionisio, que lo había escuchado todo, se derrumbó en una silla de plástico. ¿500,000? ¿Monterrey? Adela, lo que escuché en la mesa, no puede ser. No puede ser, suegro, dije, sobándome los brazos. ¿O es que no quiere que sea? Abra los ojos. Sus hijos, sus tesoros, intentaron envenenarme. De nuevo. Antes de que pudiera responder, antes de que doña Beatriz pudiera lanzar una defensa basada en la fe, una voz tranquila nos interrumpió. ¿Adela? ¿Dionisio? Giré. Era mi tío Isidro. 55 años. El hermano menor de don Dionisio. El cofundador silencioso de El Sabor de Los Ángeles. Isidro era un hombre brillante, un genio de la logística y los números, pero Ofelia lo había marginado durante años. Lo había acusado de prácticas anticuadas y, finalmente, de robar a la compañía, una mentira que don Dionisio, en su ceguera, casi creyó. Ofelia lo había degradado de socio a un simple gerente de almacén. Isidro, ¿qué haces aquí?, masculló don Dionisio, visiblemente incómodo. Escuché en el radio de la compañía que Ofelia tuvo un incidente, dijo Isidro, sus ojos tranquilos recorriendo la escena. Vio el terror de Leonel, la histeria de Beatriz, la derrota de Dionisio. Y luego sus ojos se posaron en mí. ¿Estás bien, Adela? Era la primera vez en 3 años que alguien de esa familia me preguntaba eso y lo decía en serio. La armadura de calma que había construido con tanto esfuerzo se resquebrajó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Negué con la cabeza. Ella bebió el café.
El que era para mí. Isidro asintió, lentamente. Sin sorpresa. Como si hubiera estado esperando esto. Sabía que este día llegaría. Esa muchacha es veneno puro. Me hizo un gesto con la cabeza para que me alejara de la familia, hacia un pasillo más tranquilo, junto a una máquina expendedora. Ofelia convenció a mi hermano de que yo estaba robando dinero hace 10 años, dijo Isidro en voz baja, su rostro endurecido por el recuerdo. Era una mentira. Ella quería el control total de las finanzas. Me sacó de la junta directiva y me mandó a contar cajas de servilletas. Mi hermano es ciego. Siempre lo ha sido con ella. Me miró fijamente. Tú tienes el talento que ella siempre quiso y nunca pudo tener. Ese es tu único crimen, Adela. Ser mejor que ella. Ser brillante. Hizo una pausa. ¿Tienes pruebas? ¿De lo que pasó hoy? Saqué mi teléfono. No necesitaba mostrarle el video. Solo se lo enseñé. Sus ojos se iluminaron con una luz fría y calculadora. Dios mío. El frasco entero de clonazepam. La ibas a matar. Lo tenemos. Lo tenemos todo. Me devolvió el teléfono. Ahora, dime, Adela. ¿Qué quieres hacer? Porque después de esto, ya no hay vuelta atrás. ¿Quieres justicia? ¿O quieres venganza? Lo miré. La adrenalina bombeaba en mis venas, clara y fría. Ya no había miedo. Ya no había dudas. Quiero justicia, tío, respondí. Y luego quiero la compañía. Esperamos 2 horas. 2 horas eternas en la sala de espera de plástico. Leonel lloriqueaba en el hombro de su madre, doña Beatriz, quien rezaba el rosario y me lanzaba miradas de odio, como si yo fuera la culpable. Don Dionisio no dijo una palabra, él se quedó mirando la pared, su imperio derrumbándose en su mente, pieza por pieza. Finalmente, un médico con cara de cansancio salió. Familiares de la señorita Ofelia Andrade, dijo. Nos levantamos todos, excepto Leonel, que no podía. Está estable, anunció el médico. Tuvimos suerte. El lavado gástrico fue exitoso y estamos contrarrestando la sedación. Está consciente, aunque muy desorientada y combativa. El informe toxicológico preliminar confirma una ingesta masiva de benzodiazepinas. Específicamente, clonazepam. En niveles que son alarmantes. El médico miró a don Dionisio con severidad. Dado que las recetas están a su nombre, y esto es claramente una sobredosis, tengo la obligación de informar a la policía. No será necesario, doctor, dije, dando un paso al frente. Tío Isidro se paró a mi lado, un sólido muro de apoyo. Fue un terrible accidente doméstico. Un error de medicación. Pero es un asunto familiar. El médico me miró con escepticismo. Como sea. Tienen 5 minutos. Está en la habitación 412. Nos movimos como una procesión fúnebre por los pasillos estériles. Isidro entró primero conmigo. Don Dionisio, Beatriz y Leonel nos siguieron. Ofelia estaba en la cama, pálida como un fantasma, con una vía intravenosa en el brazo y una expresión de furia pura en el rostro. En el momento en que me vio, intentó incorporarse, pero las correas de sujeción, probablemente por su combatividad, se lo impidieron. Tú, Ciseo. Perra. Tú me hiciste esto. No, Ofelia, dije, mi voz tranquila, deteniéndome al pie de su cama. Tú te lo hiciste a ti misma. Y a Leonel. Don Dionisio fue el primero en intentar recuperar el control. Su voz de patriarca, aunque temblorosa, trató de imponerse. Adela, mija, empezó, usando ese término que ahora me sonaba a veneno. Esto ha sido un terrible, terrible accidente. Un error de juicio. Pero somos familia. Tenemos que encontrar una manera de... No lo dejé terminar. No dije nada. Simplemente saqué mi teléfono.
Lo puse sobre la mesita de noche junto a la cama de Ofelia. Y le di al play. El volumen estaba al máximo. La acústica de la habitación del hospital era perfecta. La voz de Leonel, aguda por el pánico, llenó el cuarto. No. Tomaste la taza equivocada. ¿Esa no era para ti? La voz de Ofelia, pastosa pero viciosa, imbécil. Me dijiste que solo la enfermaría para el martes. Y el golpe de gracia, Leonel de nuevo, sollozando, es lo que me diste. El frasco entero de clonazepam bebé. Tú me dijiste que la dosis pasada no funcionó. Doña Beatriz ahogó un grito y se llevó el rosario a la boca, como si pudiera rezar para borrar las palabras. La cara de don Dionisio se volvió gris ceniza. Miró a sus dos hijos, sus tesoros, y vio lo que eran, un tonto y una sociópata. Ofelia cerró los ojos, derrotada por la evidencia de su propia voz. Apagué el video. El silencio que siguió fue atronador. Opción 1, dije, mi voz cortando el silencio como un bisturí. Le entrego este video, el informe toxicológico oficial de Ofelia, y mi informe de urgencias de hace 6 meses por la alergia a las nueces, al sargento Mendoza de la Policía de Puebla, que resulta ser un buen amigo de mi familia. Intento de asesinato. Conspiración para cometer lesiones graves. Fraude. Chantaje. Creo que pasarán una larga temporada en la cárcel. El sabor de Los Ángeles se hundirá en el escándalo. Leonel cayó de rodillas, de nuevo. Adela, no. Por favor, mi vida, no lo hagas. Te lo ruego. Haré lo que sea. No arruines a la familia. Tú no eres mi familia, Leonel. No más, dije fríamente. Lo aparté con el pie. Miré directamente a don Dionisio, que parecía haber envejecido 20 años en 2 horas. Opción 2. El contrato de la boda del gobernador, los 5 millones de pesos, es mío. Control creativo y logístico total. Ofelia y Leonel tienen prohibida la entrada a El Sabor de Los Ángeles. No a las cocinas. No a las oficinas. No al almacén. Prohibidos. A partir de mañana. Sus accesos serán revocados. No te atreverás, siseó Ofelia desde la cama. Es mi compañía. Ve. Cállate, Ofelia, rugió don Dionisio, su voz finalmente explotando. Se volvió hacia mí, su rostro una máscara de derrota. ¿Es todo? ¿Harás eso, y guardarás silencio? ¿Destruirás el video? Oh, no, sonreí. El video es mi póliza de seguro. Nunca será destruido. Pero no lo usaré, mientras se cumplan mis condiciones. La puerta de la habitación se abrió. Tío Isidro entró, sosteniendo una carpeta de cuero que no tenía antes. Y, continué, mientras Isidro se paraba a mi lado, hay una condición más. Quiero el 50% de las acciones de Leonel en El Sabor de Los Ángeles. Transferidas a mi nombre. Inmediatamente. Como compensación por daños emocionales, y los repetidos intentos de arruinar mi carrera y mi vida. Perra ladrona, gritó Ofelia, luchando contra las correas. Isidro sonrió y abrió la carpeta. Dentro había documentos. De hecho, Adela, creo que deberías pedir el 60. Pero por ahora, el 50 está bien. Puso los documentos de transferencia en la mesa, junto a una pluma. Se volvió hacia Leonel, que seguía en el suelo. Firma, sobrino. Oh, como alternativa, mi contador encontró esa discrepancia de la que hablábamos. 500,000 pesos de gastos no verificados, en Monterrey. Definitivamente es evasión de impuestos. Y fraude a la compañía. Estoy seguro de que al SAT, la Oficina de Impuestos de México, le encantaría saber de dónde salió ese dinero y por qué está vinculado a tu cuenta personal. Leonel me miró, sus ojos suplicantes, buscando una salida, una pizca de la mujer que solía amarlo. No encontró nada. Tembloroso, se puso de pie, cogió la pluma, y firmó su vida.
El martes por la mañana, la cocina de El Sabor de Los Ángeles era un lugar diferente. Yo había llegado a las 5 de la mañana. No había dormido en 48 horas. No por miedo, ni por estrés. Por adrenalina. Por primera vez en 3 años, el aire olía a libertad. No había estado en la casona. Tío Isidro me había llevado a su apartamento, un lugar modesto pero limpio en La Paz. Me dio su cama mientras él dormía en el sofá. Descansa, me dijo. El martes es el día de la batalla. Cuando entré a la cocina, el personal, que siempre me había respetado pero temía abiertamente a Ofelia, me miraba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La noticia de la enfermedad de Ofelia y la suspensión de Leonel se había extendido como la pólvora. Reuní a todos. Buenos días, anuncié, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que tenía. Como saben, la señorita Ofelia no estará con nosotros por un tiempo. Y el señorito Leonel, tampoco. A partir de hoy, yo estoy al mando. Y hoy, no solo vamos a cocinar. Hoy vamos a hacer arte. Hoy vamos a ganar. Fue una sinfonía. Durante las siguientes 6 horas, orquesté cada detalle. Yo no era solo una cocinera, y era una comandante. Mi talento, reprimido durante tanto tiempo por las críticas de Ofelia y la indiferencia de Leonel, explotó. Los sabores eran más audaces, la presentación más nítida. El personal trabajó con una energía que nunca había visto, y liberados de la tiranía de Ofelia, estaban inspirados. La prueba de menú era a las 2 de la tarde. El Salón de los Espejos, nuestro salón de eventos principal, estaba impecable. La señora Domínguez, la legendaria organizadora de bodas de la hija del gobernador, una mujer conocida en todo México por su dureza y su paladar impecable, llegó puntualmente. Era una mujer elegante, de cabello plateado y ojos de acero. Don Dionisio estaba allí, sentado en una silla en un rincón oscuro, como un rey exiliado en su propia corte. Observaba en silencio. Y, como había ordenado, Leonel y Ofelia también estaban allí. Era parte de mi condición. No solo tenían que estar fuera de la oficina, tenían que estar presentes en mi triunfo. Tenían que verlo con sus propios ojos. Se pararon contra la pared del fondo, junto a la puerta de servicio. Como el personal de servicio que tanto despreciaban. Ofelia estaba pálida, todavía con un tinte verdoso por la sobredosis. Llevaba un vestido arrugado y sus ojos me lanzaban dagas de odio puro. Leonel no podía levantar la vista del suelo. Su humillación era tan palpable como el perfume de las gardenias en la mesa. Señora Domínguez, comencé, mi voz firme, acercándome a ella. Bienvenida. Hoy no le presentaré solo un menú. Le presentaré la Sinfonía de Puebla, punto. Plato tras plato. Primero, mi mole madre, un mole base que había estado alimentando en secreto en la cocina trasera durante 100 días. Era complejo, profundo, aterciopelado. La señora Domínguez lo probó y sus cejas se arquearon. Luego, una chalupa de langosta deconstruida, uniendo la comida de la calle con el lujo más decadente. Y finalmente, el golpe de gracia. Mis chiles en nogada deconstruidos. Era una blasfemia, en cierto modo. Tomar el plato más sagrado de Puebla y desarmarlo. Pero era mi declaración. La nogada era una espuma ligera, el chile estaba confitado, la granada eran esferas de gel. La señora Domínguez lo observó durante un largo minuto. El silencio era total. Vi a Ofelia sonreír con desprecio desde el fondo, segura de que había fracasado. La señora Domínguez tomó su tenedor. Juntó un poco de cada elemento. Se lo llevó a la boca. Masticó una vez. 2 veces. Dejó el tenedor en la mesa. Me miró. Su rostro, antes severo, se relajó. Señora Adela, dijo, y su voz era grave. Esto no es comida. Mi corazón se detuvo. El sudor frío me recorrió la espalda. Esto, continuó, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, es poesía.
Es un insulto glorioso a la tradición, al mismo tiempo, es el mayor homenaje que he visto en 20 años. Es exactamente lo que el gobernador quiere. Audaz, moderno, pero con el alma de Puebla. El contrato es suyo. Los 5 millones de pesos son suyos. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mi personal, que escuchaba desde la cocina, soltó un vitoreo ahogado. Tío Isidro, que estaba a mi lado fingiendo ser un mesero, me guiñó un ojo. Miré a don Dionisio. Él se levantó y asintió, una sola vez. Era el mayor elogio que jamás me había dado. Mientras la señora Domínguez y yo discutíamos los detalles del vino, me acerqué a la pared del fondo. A mi familia. Me paré frente a ellos. Ofelia temblaba de rabia. Leonel seguía fascinado por sus zapatos. Esto, dije en un susurro, solo para ellos, es como se gana un contrato. Con talento. Con trabajo duro. No con pastillas para dormir. Te vas a arrepentir de esto, zorra, siseó Ofelia, su voz débil. Sonreí. No, Ofelia. Yo ya pagué mi precio. 3 años de él. Ahora empieza el de ustedes. Me di la vuelta y miré a Leonel. ¿Qué sigues haciendo aquí? Son las 3 de la tarde. Tío Isidro te necesita en el almacén. Tenemos un inventario que hacer antes de las 5. ¿No querrás que te descuenten el día, o sí? Él levantó la vista, sus ojos llorosos y confundidos. Adela, yo. Es señora Adela para ti, Leonel. Y estás en horas de trabajo. Muévete. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Los siguientes 6 meses no fueron un huracán. Fueron una reconstrucción meticulosa. La boda de la hija del gobernador fue un éxito tan rotundo que redefinió el estándar de lujo en Puebla. Mi nombre, mi comida, mi estilo, estaban en boca de todos. La revista Food y Wine México me dedicó un artículo de 4 páginas. Me llamaron la nueva reina de la cocina poblana. Los contratos llovieron. Cerré 3 acuerdos más, cada uno más grande que el anterior. El sabor de Los Ángeles se transformó. Bajo mi dirección y la aguda gestión financiera de tío Isidro, ahora mi director de finanzas y socio de pleno derecho, la compañía no solo era prestigiosa, y por primera vez, era obscenamente rentable. ¿Qué pasó con los demás? Don Dionisio se retiró oficialmente 2 meses después de la prueba de menú. Me entregó el título de CEO en una reunión de junta muy breve. Es tuyo, dijo, pasándome los libros. Cuídalo. Nuestra relación se volvió estrictamente profesional. Nos reuníamos una vez por semana para almorzar. Hablábamos de márgenes, de proyecciones, de nuevos mercados. Nunca mencionamos la mañana de aquel domingo. Nunca mencionamos a sus hijos. El elefante en la habitación era tan grande que se había convertido en el mobiliario, y ambos elegimos ignorarlo. Ofelia, fiel a su naturaleza, no se fue en silencio. Una semana después de que asumí el control, tío Isidro la atrapó en la oficina principal a las 3 de la mañana, intentando descargar nuestra base de datos completa de clientes en un disco duro externo. Planeaba abrir su propia compañía de catering y robarnos la clientela. Isidro no llamó a la policía. Hizo algo mucho más inteligente. Se aseguró de que esa pequeña discrepancia de 500,000 pesos en Monterrey se reactivara. Pero esta vez, la evidencia apuntaba directamente a una cuenta offshore a nombre de Ofelia. Con su firma falsificando la de Leonel. El SAT, la Oficina de Impuestos, se abalanzó sobre ella. La última vez que supe de Ofelia, estaba ahogada en deudas, auditorías y había vendido su lujoso apartamento en el centro para pagar a los abogados. Estaba arruinada. Doña Beatriz se encerró en la casona, rodeada de sus santos e imágenes. Se convirtió en una reclusa, negándose a aceptar que el mundo que conocía se había derrumbado,
no por una fuerza externa, sino por la podredumbre dentro de sus propios hijos. ¿Y Leonel? Presenté la demanda de divorcio el día después de la prueba de menú. Se finalizó en tiempo récord. Él no peleó. No tenía con qué. De hecho, me rogó. Me suplicó que no lo dejara, o más bien, que no lo despidiera. Adela, no tengo nada, lloraba por teléfono. No sé hacer nada más. Es mi apellido. Es mi legado. Tu legado es la cobardía, Leonel, le respondí. Pero tienes razón. No sabes hacer nada más. Así que te voy a dar una oportunidad de construir algo nuevo. Le ofrecí un trabajo. Un puesto de nivel básico en el almacén, bajo la supervisión directa de Isidro. Con el sueldo mínimo. O eso, o la calle. Aceptó. Hoy, 6 meses después de la boda del gobernador, estoy sentada en la oficina de don Dionisio. Mi oficina. Es grande, con paneles de madera oscura y una vista que abarca todo el zócalo de Puebla. Los primeros rayos de sol pintan de rosa la catedral. Estoy revisando las proyecciones para el próximo trimestre. Dan las 8 de la mañana. Suena un golpe suave en la puerta. Adelante. La puerta se abre. Es Leonel. Lleva el polo azul con el logo bordado de El sabor de Los Ángeles. Se ve más delgado. El encanto que una vez tuvo se ha evaporado, dejando atrás solo cansancio. Hay ojeras permanentes bajo sus ojos. Sostiene una sola taza de café. Avanza en silencio. Coloca la taza en mi escritorio, sobre un posavasos. Señora Adela, dice, su voz monótona, vacía. Su café. El, señora, es obligatorio. Su mano tiembla, solo un poco. Como la mía temblaba aquel domingo. No levanto la vista de mis papeles. Gracias, Leonel. ¿Dónde está el informe de inventario de ayer? Aquí. Señora, dice, poniendo una carpeta delgada junto a la taza. Bien. Isidro dice que faltan 2 cajas de azafrán español. Revísalo de nuevo. Y asegúrate de que el suelo del congelador número 3 esté limpio antes de las 10. Sí, señora. Puedes retirarte. Él duda un segundo. Un segundo en el que, quizás, quiere decir algo. Pedir perdón. Insultarme. Llorar. No lo sé. Y no me importa. Se da la vuelta y se va, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Solo entonces levanto la vista. Tomo la taza. El aroma es limpio. Fuerte. Perfecto. Doy un sorbo. Dicen que el éxito es la mejor venganza. Están equivocados. La mejor venganza es sobrevivir. Es tomar el poder que intentaron arrebatarte y usarlo para construir un imperio. La mejor venganza es obligar a la persona que intentó envenenarte a que te sirva el café todas las mañanas, perfectamente hecho, porque tiene demasiado miedo de no hacerlo. Dijeron que destruya a su familia. Yo digo que simplemente me negué a dejar que ellos me destruyeran a mí. Pero ahora les pregunto a ustedes, después de todo lo que escucharon, ¿hice mal?